9. Yo lo creo, hermanos, de verdad, creo honestamente, sinceramente, sin tener ninguna duda, de que en casa de oración también hay un nuevo inicio, hermanos. Dios, no yo, Dios comenzó a tratar con casa de oración, hermanos. Lo que el enemigo hace, hermanos, la esfera donde se mueve es en la iglesia y en el hogar, en los matrimonios, pero Dios está restaurando vidas a la iglesia, sanando espiritualmente al creyente, a la iglesia, hermanos. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Romanos 12 y versículo 9. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. El amor se hace fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Padre, le damos muchas gracias en el nombre de su Hijo amado. Bendito Dios, enséñame y enseña a tu casa de oración, Padre Santo, que lo que hagamos aquí en este lugar y que los dones que usted ha dado a cada uno de mis hermanos, oh Dios, sean y lo hagamos con amor, Señor, porque es verdad. Así pueda predicar de la mejor manera, así pueda ser el mejor ministerio o tener muchos dones, pero un día usted juzgará, oh Dios, con qué intenciones lo hicimos o por qué lo hicimos, oh Dios. Cercana está tu venida, Señor. Cercano el día, oh Dios, que como un relámpago del norte hacia el sur, y quizás, Señor, todo el occidente, oh Dios, se vea tu venida, Señor. Ese va a ser el día glorioso para aquellos que anhelan tu venida, oh Dios. Y será también el día de ira, para ira de algunos que no quisieron andar conforme a tu voluntad, oh Dios. Por eso es que usted, oh Dios, nos está previniendo cada día, Padre, a través de su palabra, oh Dios. Amén. Hermanos, dice la palabra de Dios: el amor se hace sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amándonos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Y en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en tribulación, y debemos estar constantes en la oración, hermanos. Hermanos, ayer me mandaba la hermana Cris un video acerca de la IA, que es la inteligencia artificial, hablando acerca de que le hacían preguntas a Jesús, pero a través de la inteligencia artificial. Hacían preguntas a ver qué contestaba la inteligencia artificial, como siendo Jesús. Parece que lo mandé a casa de oración, o ella lo mandó, no recuerdo. ¿Sí lo mandó?
Hermanos, Cris estaba bien quebrantada, hermanos. Siendo, hermano, ¿qué estamos haciendo? Hermanos, la venida del Señor y se aproxima su venida y cómo estamos delante de Dios. Cris, Dios está hablando a casa de oración. Ya tiene domingos, viernes, martes de oración, viernes de enseñanza. Tiene el Señor ya hablándonos en estos tiempos, día con día. Por eso es que yo creo que la iglesia está como adormecida y es necesario que despierte, que nos demos cuenta de cómo estamos parados delante de Dios. Dice, hermano, yo quiero ahora sí ya dejarle más tiempo al Señor e ir a la iglesia y no perderme la bendición. Cris, haz lo posible. Haz lo posible, porque Dios está hablando. Hermanos, para entender nosotros lo que el apóstol Pablo quiere decir, que nuestro amor no se hace en fingimiento, tenemos que saber lo que dice desde el capítulo 2, hermanos, desde el contexto. Y dice, así que, hermanos, en el 12:1, yo les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que tú compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, la gracia que me es dado a cada cual que está entre vosotros, que no tengas más alto concepto de sí que el que se debe tener, sino que pienses de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hermanos, el apóstol Pablo no da órdenes, no es una ordenanza, sino que él lo pide rogando al creyente. Yo les ruego, dice, que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios. Ese es vuestro culto racional. Y luego dice en el 2 que no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. ¿Sabe qué significa la palabra conforméis en el griego en el cual está escrito todo el Nuevo Testamento, hermanos? La palabra, hermanos, conforméis, significa forma parecida al mismo patrón. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo dice, no tengas la misma forma parecida al patrón que hay en este siglo, que hay en este mundo. ¿Cuál patrón existe en este mundo, hermanos? ¿Cuál es el sistema de este mundo? Dice el apóstol Pablo, no te pegues a este mundo. No te hagas igual al mundo. No sigas ese mismo patrón, que no se parezca el patrón que tú tienes al patrón del mundo. No te conformes, sino debes de tener una transformación por medio de la renovación. Hermanos, es necesario, dice el apóstol Pablo, que renovemos nuestro entendimiento para ser transformados. Hay una necesidad de ser transformados. Iglesia, que nuestra forma de pensar no sea como la del sistema del mundo, sino que hay una transformación, un estilo de vida que es la fe. Es un estilo de vida, hermanos, del cristiano. Estamos hablando mucho en estos temas de la fe, de cómo nace la fe, de cómo nosotros podemos ver milagros a través de la fe. Hermanos, ahora nosotros tenemos que ver cómo vivimos nuestra vida en la fe, o más bien la fe es un estilo de vida en el cristiano, ya que se acostumbre a vivir ese estilo de vida de fe, que para todo involucre la fe.
su forma de vivir sea de fe y para fe. Aún en la transformación nos conviene ser transformados por fe. ¿Por qué? Porque dice el Señor, no tengas más alto concepto del que sí. Dice el apóstol Pablo, yo como mensajero, por la bondad de Dios les advierto, dice, que no se consideren mejores los unos, o que no se consideren lo mejor de lo que son. No te consideres lo mejor de lo que eres. Valórate según el grado de fe que Dios te dio. En otras palabras, no te eleves tanto si tienes un ministerio, hermano. No te eleves tanto si tienes mucha fe, pero tampoco te menosprecies. Fíjese bien lo que estoy diciendo, que no se eleve tu ego si tienes un ministerio o si está creciendo tu fe. Que no tengas un más concepto del que debes de tener, pero tampoco no te menosprecies. El valor que tú tienes para Dios, para el Señor, como dijo Israel, es verdad. Aunque hayamos hecho lo que hayamos hecho, cuando nos venimos arrepentidos al Señor, hermanos, somos almas que el Señor valora, hermanos, con mucho valor. Tanto así que dio su vida en la cruz del Calvario. Si dice esta carta, hermanos, así como nuestro cuerpo, porque de la manera que el cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen una misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, y todos los miembros unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos fue dada. Hermanos, si tenemos dones, si el Señor nos ha dado dones, usted quizás ya tenga un don, quizás ya descubrió su don, hermanos, pero fue por gracia de Dios. Oiga bien, hermanos, pero no fue para provecho propio, hermanos. Ese don es para provecho de toda la iglesia. Ese don es para que la iglesia sea edificada, hermanos, porque todos, dice, toda la iglesia somos uno solo en Cristo Jesús. Así como el cuerpo tiene muchos miembros, es una analogía, hermanos, de lo que el apóstol Pablo dice. O sea, una analogía del cuerpo, como tiene muchos cuerpos, pero todos esos miembros, tiene muchos miembros el cuerpo, pero así como somos o tiene muchos miembros, hermanos, cada uno tiene su función. No todos en la iglesia debemos de ser lo mismo, hermanos. No. Cada uno, el Señor dio un don. No todos vamos a querer ser un solo ministerio, no. Es allí donde el enemigo entra, hermanos. Yo puedo hacerlo mejor, yo lo haría mejor, yo estoy más capacitado para hacerlo que él, que ella. No, hermanos, cada uno de nosotros debemos desempeñar el don que Dios nos dio para edificación de la iglesia. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio, de servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría.
Hermanos, si a cada persona se nos concedió por la bondad de Dios, hermanos, un don, es una tarea que tenemos que realizar, hermanos. Así es que si el Señor te dio un don, el de profetizar, aún, hermanos, el de servicio, el de servir, el que enseña, el de maestro, hermano, tenemos que desempeñarlo. Aún, hermano, si nosotros tenemos un don de enseñar, si yo tengo ese don de enseñar, hermanos, no solamente debo de aplicarlo aquí en la iglesia, debo de aplicarlo en la calle, en mi trabajo, con mis amigos, aún con mis enemigos, hermanos. El de enseñanza. Enseñar. ¿Qué voy a enseñar? Si enseño la palabra de Dios, si soy maestro, tengo que enseñar allá afuera también, hermanos, la palabra de Dios con mi vida misma, con mi estilo de vida, con mi forma de vivir, con mi forma de hablar, con mi forma de pensar, con mi forma de expresarme. Tengo que enseñar allá afuera. Si tienes el don, aún, hermanos, el de animar, el de ayudar a otros, eso es lo que dice aquí. Hermano, ¿sabía usted que hay un don, el de enseñar para alguien? Le voy a decir la verdad, hermanos, no todos tienen ni tenemos ese don de dar. Hay quienes un poquito, hermanos, nos detenemos al dar, pero hay quienes están solícitos a dar porque el Señor les ha dado ese don. Aunque todos deberíamos de hacerlo, pero ese don es especial porque para eso Dios capacita a su iglesia. Su iglesia no la deja sola, hermanos. Él levanta una iglesia, pero levanta también a alguien con un don. Y si es el de dar, hermanos, es el de ayudar, está solícito, está presto, no le duele, no se siente mal, porque sabe y ha probado a Dios, hermanos. Cuando alguien prueba a Dios, hermanos, sin pensarlo, hace su ministerio, hermanos, trabaja en su ministerio. Nadie tiene que pucharle. Esa es la palabra de Dios, hermanos, donde iniciamos. El amor se hace sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, refiriéndonos los unos a los otros en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Hermanos, esto que Pablo escribe aquí en esta carta deja a medias lo que es el moralismo, hermanos. ¿Sabe usted qué es el moralismo? ¿Y sabe usted que todas las personas, desde que nacemos como personas morales? El moralismo, hermanos, es una forma, hermanos, de que las personas, las naciones tienen costumbres, normas, valores en su conducta, en su cultura, o en la sociedad, hermanos. Se ha
aplica la moralidad. Aún en la tradición, hermanos, se aplica la moralidad. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios ha puesto, desde que nacemos, el hombre en ser moral. Le pongo un ejemplo, hermanos. Si hay una persona allá afuera que no conoce del Señor, y si a usted se le perdió su bicicleta y él dice allá está una bicicleta, porque ese es algo moral que él cree que está bien, él considera que es lo correcto hacerlo. Pero el Señor aquí en su palabra, hermanos, no quiere que seamos moralistas nosotros sin fe. La diferencia, hermanos, que una persona allá afuera puede ser moralista, conocer lo que es correcto. Al cristiano, hermanos, hay mucha diferencia. Mucha diferencia. Porque una persona que no conoce del Señor allá afuera, hermanos, una persona que anda sin Cristo, que no tiene a Cristo en su corazón, puede ser muy moral, puede hacer lo correcto, pero eso no significa que sea cristiano, hermanos. Eso no significa que tenga a Cristo en su corazón. Es porque es moral. Pero Pablo aquí dice, el que es cristiano, y la definición de cristiano, hermanos, se refiere más a la conducta y al carácter parecido a Cristo. Ese es el cristiano. Antes, a los primeros creyentes se les llamó por primera vez cristianos. ¿En dónde? ¿En qué parte se les llamó cristianos por primera vez? ¿Dónde? En Antioquía se les llamó por primera vez cristianos porque seguían a Cristo, hermanos, porque seguían a Cristo. Ahora el concepto de cristiano no es el que sigue a Cristo. Todo el mundo sigue a Cristo, aún el inconverso sigue a Cristo. Pero ahora la definición de cristiano es aquel que tiene el carácter de Cristo, que tiene el carácter de Dios. Ese es el cristiano. Y todo el mundo dice, ese es el cristiano. Me decía un hermano, oiga, pues la otra vez dijo uno que los cristianos éramos hipócritas. Dijo, ¿por qué? Dijo, porque no quieren nuestras tradiciones. Y ahí andaban en los desfiles. Tener el carácter de Cristo es lo que nos hace cristianos, hermanos. Y vivir en la fe es un estilo de vida, hermanos. Si el Señor dice que nuestro amor sea sin fingimiento, hermanos, sin fingimiento, si no serías moralista solamente, porque el moralista puede fingir su conducta. El moralista puede decir te amo y puede decir buenas tardes, vecino, pero puede fingir. Pero el cristiano no debe fingir. ¿Por qué? Por fe, porque es un estilo de vida. Todo lo que hagamos es por fe, porque sabemos que el Señor le agrada. Sabemos que el Señor nos manda a aborrecer lo malo. Ámense con cariño, hermanos, dice, y deleítense en el respeto mutuo. Ámense entre ustedes que son cristianos. No finjan. No debe ser moralista. Y si es moralista, debe ser con fe. O sea, tener principios, pero esos deben ir acompañados con fe. Lo que le quiero decir a grandes rasgos, hermanos, lo que dice el apóstol Pablo en este capítulo 9, que nuestra vida de cristianos debe ser con fe y con amor. Con amor y con fe. Que el amor
no sea fingido, porque debe de ir acompañado con fe. ¿Por qué? Porque de esa manera, amándonos genuinamente, el Señor mira nuestra fe y agradamos a Dios con nuestra fe. Dice que no seamos perezosos, que sirvamos al Señor con entusiasmo en espíritu, hermanos. Y debemos siempre de regocijarnos en esta esperanza. Aunque tengamos sufrimientos, pero nunca dejemos de orar, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque la oración es la que te puede relacionar con Dios. No solamente en el culto, hermanos, ya vine, ya me voy. Esa es una religión, una religiosidad. Es, hermanos, decirle: Señor, ahora sí tengo tiempo de orar, ahora sí tengo tiempo de ponerme de rodillas, de clamarte y hablar contigo. Hoy dejé un tiempo, hoy sí dejé un tiempo para ti, Señor. Hoy quiero hablar contigo. De verdad, hermanos, el Señor me mostraba dos mujeres hermosísimas. Dos mujeres. Señor, ¿qué es lo que pasa con estas mujeres hermosas que nunca había visto yo? Es la iglesia que el Señor quiere. Y la otra, es la que el Señor quiere transformar, hermanos. La otra es la que el Señor quiere transformar y ser una misma, idénticas. No sé si me estoy dando a explicar, hermanos, pero debemos de parecernos más a la iglesia hermosa que el Señor quiere que seamos. El Señor es fuerte en hablar a través de su palabra, hermanos, pero solamente así, hermanos, cuando nos acude, podemos darnos cuenta, hermanos, cómo estamos caminando delante de Dios. Si en verdad nosotros tenemos ese amor no fingido. Es difícil, hermanos. Dice la palabra de Dios que si compartiendo la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad, bendecir a los que os persiguen y no los maldigas. Sí, es difícil, hermano, bendecir a los que te hacen mal, bendecir a aquellos que te hicieron daño, bendecir a aquellos que nos hicieron pasar un mal rato. Es difícil, hermano, pero el Señor nos manda porque el tiempo está cerca. ¿Cómo nos vamos a presentar delante de Dios? Dice la palabra de Dios, hermanos, que hasta aún los secretos, lo que hicimos escondidas, lo que pensamos en nosotros solamente malo, hermanos, de eso vamos a dar cuentas, hermanos. A Dios no le podemos engañar, al Señor no podemos engañar. Yo deseo que hoy en esta noche, hermanos, abra su corazón, dígale: Señor, estoy haciendo todo esto que tú quieres, ser paciente. Mi amor es fingido o es real, Señor. Examíname, oh Dios. Examina mi corazón. ¿Por qué, hermanos? Una persona allá afuera
hacer lo bueno también. Pero hacer cosas desagradables, y eso no le agrada a Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos 2:14, hermano, que aún los gentiles que no tienen ley, que no se les fue dada la ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Eso es lo que hace allá afuera el que no cree, el que no tiene a Cristo en su corazón. Hacen por naturaleza lo que Dios les manda, porque Dios ha escrito su ley en sus corazones, hermanos. De modo que ellos hacen por naturaleza lo que es de Dios, pero no lo hacen para agradar a Dios, hermanos. Es la única diferencia, que la iglesia de Cristo tiene que hacer todo para agradar a Dios. Todo lo que es correcto, todo lo que a Dios le agrada, hacerlo con amor y con fe, hermanos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Pongámonos sobre nuestros pies, hermanos.